años, pero además una institución en la que yo me acerqué a ella para formarme como servidor público. En los años anteriores, la vía para formarte como político eran el PRI y algunas instancias de la Administración Pública Federal, pero la mejor era siempre el PRI. Era la escuela del nacionalismo revolucionario, era la escuela de una política pública basada en la honestidad y en la austeridad del juarismo. Era evidentemente una institución que te enseñaba que el servicio al pueblo, a las masas, a las bases, estaba por encima de cualquier interés personal. El PRI fue cambiando sin lugar a dudas, fue dejando a un lado esos principios, pero ya en los últimos tiempos, pues no solo los dejó a un lado, los desapareció. Y desapareció también el respeto a la militancia, y desapareció también el respeto a principios elementales como era ser un contrapeso con el presidente de la República para que el gobierno en turno mantuviera el compromiso social con el pueblo. Y en este gobierno, lo más lacerante de esta administración ha sido la corrupción. Una corrupción que incluso el presidente públicamente aceptó en su criterio muy personal que era un mal cultural en México, lo cual implicaba su renuncia al combate a la misma. Y creo que el presidente debió haber dicho con toda claridad que era su opinión personal y tal vez en la cultura suya, o tal vez en su ámbito personal. Yo me siento profundamente ofendido que nos diga alguien a los mexicanos que en nuestra cultura está la corrupción. La mayor parte de los mexicanos rechazamos la corrupción y la impunidad, rechazamos a quienes la practican, lamentamos que estén aprovechándose de los partidos políticos para estar teniendo los privilegios que la sociedad rechaza que estén teniendo, y lamentamos que estén causando ya un hartazgo, un rechazo total de la sociedad a la política como una vía para superar los problemas y para encontrar el mejor camino para el desarrollo y el bien común. ¿Cómo se siente, José Antonio, en esta nueva casa? ¿Cómo trasladar toda esta formación, toda esta vida en el turismo, los ideales, las doctrinas, a los ideales de dos nuevos partidos que, bueno, entre ellos se esperaba que fuesen contrarios? No ha sido una experiencia contradictoria con la gente. Yo creo que si revisamos las plataformas, los programas de acción, de los partidos del PRD, de Acción Nacional, del Movimiento Ciudadano y del PRI, son muy coincidentes, salvo en 2 o 3 aspectos que no dejan de ser fundamentales. El PRI en cuanto, pero bueno, ya lo cambiaron, el PRI en cuanto a la en cuanto a la privatización de los recursos naturales del subsuelo, como sería el caso del petróleo y gas, que propiamente con las nuevas reformas que hicieron en materia de la Constitución, pues están haciendo que se privatice la operación de las mismas. Finalmente el Estado Nacional sanciona, pero la operación es absolutamente privada. Y en el caso de Acción Nacional, su posición es totalmente la contraria, es decir, hoy, con esta reforma que ya hizo el PRI a sus estatutos, de su pasada asamblea, y a su programa de acción, coinciden plenamente hasta en eso, el estatuto del PRI y de Acción Nacional. Sí hay un choque en ese sentido con el PRD. El PRD es totalmente contrario a esta visión de asociación, apertura al mercado a este tipo de recursos, pero bueno, también es un partido que admite y acepta que vivir en democracia es aceptar que la voluntad de la mayoría la respeta la minoría, aunque podamos estar en la minoría. Ahora, yo renuncié a las dirigencias, pero no renuncié a mi relación con las gentes del PRI.
Yo en ellos veo, primero, un profundo compromiso de gratitud con ellos, un compromiso de lucha por los mismos principios, porque ellos me dieron la oportunidad. Yo he ocupado todos los cargos, fui presidente municipal, diputado federal, local, fui senador de la República, candidato al gobierno del Estado por el PRI. Puede pensarse, bueno, tuviste todo del PRI, sí, y le entregué todo al PRI, por eso tuve esos cargos, por eso los desempeñé con toda mi entrega, en absoluta oposición a todo lo que fuera corrupción, impunidad, privilegios para cúpulas en contra del bienestar de las mayorías. Y hoy que eso es lo que está privando en el partido, fue lo que a mí me hizo pues romper con esa dirigencia, con este gobierno que hoy hay en el PRI, entender y aceptar que la única forma de que esto cambie, y esto tal vez sea lo esencial, Itzel, es hacer que el sistema cambie, y el sistema no lo haces cambiar estando tú adentro. Para que el sistema cambie, tienes tú que estar afuera del sistema, porque hay una visión muy distinta de lo que acontece cuando estás adentro, aun cuando tus principios sean absolutamente solidarios con el bien común, con la honestidad, con la austeridad, con los principios más loables e ideales dentro de la política. Estar en el sistema no te permite ver lo que realmente pasa adentro. No puedes decir que vas a cambiar un sistema si tu presencia es dentro del mismo. Entonces yo asumí dar ese paso muy difícil debido a esas razones. Primero, un rompimiento ideológico y de orden de praxis política con la dirigencia nacional, con el gobierno que hoy respalda esta dirigencia nacional del partido, con la dirigencia local en Chiapas. Y dos, mi visión de que para poder estar con la sociedad en el cambio de sistema que se requiere, tienes que estar del lado en que está sentada la sociedad y no enfrente de ella. No era mi meta ser candidato por el Frente ni por ninguno de los partidos. Lo he dicho y lo reiteraré, porque además hay testimonios en los mismos partidos de lo mismo. Cuando ya fuera del partido y caminando con ellos en los distintos foros que se crearon con la sociedad, con las organizaciones sociales, productivas, etc., ellos me hablaron de la aprobación, del apoyo que me darían si yo aceptara participar en el ámbito del PRD. Fue cuando empezó realmente a constituirse esta posibilidad. Incluso luego, pues dentro del mismo PRD hubieron variaciones, aunque no de las organizaciones, sino de otros sectores del PRD. El PRD tiene distintas expresiones, se llaman al interior de ellos, corrientes y tribus se llaman afuera del partido. Por supuesto que es difícil caminar en esos puntos de vista a veces tan encontrados y excluyentes que ellos tienen, pero bueno, es también un reto que tiene que superarse, y creo que está más superado que reprobado. Y en este sentido, a unos días ya de iniciar las campañas, ya hay conciliación con los dirigentes del PRD que pues, antes se oponían a que usted fuese el candidato. Bueno, creo que ellos asumieron institucionalmente la postura y la determinación que se adoptó dentro del partido, dentro de las distintas expresiones. Finalmente el consejo se llevó a cabo, ellos fueron respetuosos de eso. Yo no tengo razón para cuestionarlos en ese sentido. Donde han habido problemas es en el tema de las candidaturas municipales y la conformación de los ayuntamientos. Yo también quiero decir algo, aprovechando esta pregunta tan oportuna que tú me haces, que yo no he pretendido meterme en la vida interna del partido, ni del PRD, ni del PAN, ni del Movimiento Ciudadano. Sí confieso que hay muchos municipios o muchas decisiones que creo que pudieron haber sido diferentes y mejores para el partido y para la alianza. Bueno, pero era una situación que ellos tenían que determinar,
de manera interna, y yo trataré de caminar hasta la medida de mis posibilidades en todas las posiciones que ellos tienen, en mi carácter de candidato a la gobernatura, sin tampoco perder de vista que en esta elección que viene, la presidencia de la República, Senado y Diputaciones Federales son una elección, gobierno del Estado es otra, y diputaciones locales y presidencias municipales y ayuntamientos es otra. Es decir, tenemos que hacer que las tres se pudieran constituir en una sola, pero pues esto dependerá mucho de las circunstancias y coyunturas que se den en las mismas tres. Y creo que en Chiapas está siendo ya muy común, un estado que ha tenido, el único en el país que ha tenido la alternancia de todos los partidos, se está volviendo muy común pues un voto diferenciado. La gente dice mi voto es tal para esta instancia y tal para esta otra y tal para esta otra. Entonces es muy difícil querer hoy caminar como en un pasado hubiera sido dentro de un partido pues monolítico y vertical como es el PRI. Bueno, es que el candidato pone a los candidatos en el PRI, pero en estos partidos no, y yo soy respetuoso de los partidos que lo que me hicieron fue darme su hospitalidad y su apoyo para yo luchar por la gobernatura del Estado. ¿El apoyo va para nadie de su parte? Absolutamente. Yo antes de pensar en poder ser candidato del frente, alenté en mí mismo, ya había yo renunciado al PRI, alenté en mí mismo el que se pudiera formar el frente a nivel nacional. Creo que, dígase lo que se diga al interior del PAN y de muchas corrientes del PRD, porque no es el caso de MC. MC ha estado absolutamente desde un principio anuente a la construcción del frente. Dígase lo que se diga al interior de estos dos partidos en opiniones disidentes, la candidatura de Anaya era la candidatura, es la candidatura que México requiere como una alternativa real de oposición, de antisistema, y yo estoy seguro que Anaya va a ser presidente de la República. A mí me gustaría entrar un poco con mayor profundidad al tema de la campaña del gobierno del Estado, pero no sé si me gustaría hacer algún planteamiento. Respecto, José Antonio, bienvenido siempre al Ultimátum. Sigue el debate, ahora sí que el debate del debate. ¿Qué lecciones te ha dejado el domingo pasado? ¿Qué experiencias son las que no deberían tomarse de ese encuentro de los aspirantes en Chiapas? Bueno, a mí el formato no me gustó, contra todo lo que la mayor parte de la gente dice. Creo que el formato se convirtió en algo ágil, y los debates políticos pues siempre son ásperos porque son, como lo dice la palabra, pues un debate de un candidato con los otros candidatos, ¿no? Y en este formato que se utilizó, pues más bien era una entrevista de los conductores a los candidatos, ¿no? Pues tuvieron oportunidad de echarse directamente sus disputas personales, pero los temas de más interés fueron los que los conductores le preguntaron a los candidatos, ¿no? Ellos se atribuyeron el preguntarles cosas, dudas, críticas, opiniones de la sociedad. Yo me quedé con la duda de quién les dio esas preguntas. Si esas preguntas existían, si fueron sorteadas, a quién le tocarían, si lo conocían los participantes, porque si no, a mí se me hace un acto de inequidad. O sea, uno de los conductores puede ser tremendamente duro con un candidato y suave con otro candidato, ¿no? O sea, y eso es inequidad. A mí el formato no me gustó. Reconozco que fue un debate ágil, reconozco que los candidatos, a diferencia de otras ocasiones, a pesar de lo reducido de los tiempos, que es otro tema muy crítico en el aspecto del formato, expusieron, pudimos ver las propuestas y las diferencias sustanciales que hay entre ellas, por lo menos en administración de la justicia, por lo menos en seguridad, que fueron temas
muy puntualizados, y otro de ellos, ¿Corrupción? sí digo, pero corrupción fue ataques entre ellos, ¿no? Bueno, la corrupción estaba como parte, digo, lo enfocaría yo como parte de la administración de la justicia, porque se discutió si la fiscalía debe ser autónoma, si la fiscalía anticorrupción también lo debe ser, etcétera, ¿no? Se habló ampliamente en el tema del nuevo sistema de justicia, el cual Anaya reseñó con mucha capacidad dos cosas fundamentales. No está fallando el sistema, está fallando que no se capacitó a la policía y que no se capacitó a los ministerios públicos. O sea, no es el sistema el malo, es que el dinero que se empleó y las etapas que se debieron ocupar para que se implementara el sistema no se hicieron. En fin, yo considero que sí pudimos escuchar, conocer y calificar las opiniones de cada uno de ellos, ¿no? Digo, en mi opinión. Ahora, pues no puedes eludir en un debate los ataques personales. Muchas intervenciones fueron casi ataques personales, pero insisto, un debate, no sé si han visto, pero a partir del debate está circulando en las redes un debate en Honduras, ¿no? Es en Honduras, ¿verdad? Y bueno, vale la pena verlo para ver que bueno, si lo comparamos con eso fue muy bueno el debate en México, ¿no? El domingo es el arranque de campaña. Sí. ¿Cómo se siente José Antonio Aguilar Venegas para volver a acercarse al electorado, recorrer Chiapas, y por qué deben votar por la propuesta que tú tienes? Bueno, esta última pregunta no la puedo contestar ahorita, ¿no? El INE el IEPC me electrocutaría, pero me siento muy emocionado de volver a participar en una contienda a la gobernatura del estado. Me siento animado y me siento confiado en hacerlo. Estoy profundamente comprometido, mucho más por estos años más de experiencia que he tenido, a lo que viví en el 2006. Veo un Chiapas y su situación con mucha mayor claridad que la que la veía en ese tiempo. Veo con mucha mayor claridad y definición la grave responsabilidad y el compromiso que el gobierno de Chiapas debe asumir. Veo una coyuntura en la que si no se da un cambio radical en las formas, en los sistemas de gobierno, en el compromiso para evitar la corrupción, la impunidad, si no se dan medidas verdaderamente determinantes con la participación de la sociedad, Chiapas va seguramente a tomar por un camino de confrontación, de violencia y de retroceso. Estas visiones no las tenía yo hace 12 años y tal vez eran igual que hoy las circunstancias en Chiapas, y tal vez debieron haberme llevado a estas determinaciones, pero bueno, en aquel tiempo no lo hicieron. Algo muy diferente es que, a pesar de que el PRI era oposición en aquel tiempo, pues seguía siendo el sistema. Por eso hace un rato le decía a Itzel, decidí romper con el PRI y salirme del sistema, convencido de que es la única manera de que veas, sientas y te comprometas con lo que te tienes que comprometer. Lo demás es mantener las cosas igual, darles un cariz, resanar lo que está mal. Lo que necesitamos es un cambio radical. No podemos seguir ni en México ni en Chiapas como hoy estamos. No podemos seguir administrando la crisis. Tenemos que resolver la crisis que estamos viviendo. De algún modo podríamos decir que Roberto Álvarez Gleason es el candidato oficial. ¿Cómo va a ser la competencia? ¿Es fuerte la competencia y cómo le va a hacer en esta campaña con los recursos con los que cuenta para poder hacer frente en esta competencia? Bueno, yo tengo recursos muy limitados, económicamente hablando, para hacer la campaña, pero tengo recursos ilimitados, cualitativamente,
en el ánimo de la sociedad, en el compromiso de quienes hoy me acompañen, que no están por un salario, que no están por un beneficio personal, para poder llevarlo. Entonces, confío plenamente en que no van a ser las despensas ni los kilos de fertilizante, ni las amenazas y la presión gubernamental la que va a definir la elección. Estoy convencido de eso. Si ellos van a usar o no ese tipo de formaciones, sí las van a utilizar. Si dicen que no, están mintiendo. Podemos ver que cambiaron hace 30 días a todos los delegados federales en Chiapas, incluso a varios titulares de dependencias locales, y viajan a México con el candidato del PRI. Viajan a las dependencias, vienen con programas, convocan a las organizaciones, les enseñan una pulserita con la alianza PRI-Verde y les dicen si van por esto les va a ir muy bien, y si no, bueno, pues vayan, regresen a su tierra, siembren tomatitos y cosechen chilitos. Así se los ha dicho textualmente el flamante delegado de Zagarpa, Reynoso Osuna Fernández. Fernández. Podríamos comprender que entonces apuesta usted a la conciencia de la gente y al hartazgo, porque podría estar ya la gente harta de todo lo que se está viviendo en Chiapas, pero por otro lado, una gran parte de la población vive en pobreza extrema, vive en pobreza y podría recibir este tipo de dádivas no porque sean malas personas, sino por porque la lo necesidad. necesitan. Sí, no le apuesto, o sea, sería muy poco sustentable apostar a un sentido de humor público, un resultado electoral. Yo le apuesto a la organización, le apuesto a la propuesta que tengo, le apuesto a que voy a ser capaz de demostrarle a la gente que el cambio tiene que darse por razones y causas, porque si no logro hacer eso, pues la gente no entenderá por qué dejar de votar por quien le da una despensa y por quien hoy no le está dando una despensa. Y el razonamiento es muy simple: quieres tu independencia, tu autonomía, tus medios propios de superación en un gobierno comprometido a actuar con honestidad, con transparencia, con rendición de cuentas, con eficiencia, o quieres tener 6 años de un gobierno fatal porque te dieron una despensa al momento de votar, o 3 años de un gobierno municipal en que no te reciben. Si llegas al palacio y levantas la voz, te dan un garrotazo o te hacen una demanda de motín y asonada para que te vayas por delito grave al penal, o votas consciente de las cosas y podrás esperar un gobierno en el que vas a ser parte, vas a ser escuchado, vas a ser quien instrumenta la solución, y podemos tener la confianza de que las cosas sí puedan cambiar. Yo creo que seré capaz de hacer eso y confío, lógicamente, en poder serlo. Y bueno, la oposición siempre ha dicho: toma lo que te dan, toma lo que te dan. Algunos candidatos de las dádivas, pero en el caso de Rutilio Escandón, una presencia en Chiapas y en muchos lugares del país de Andrés Manuel. ¿Cómo revertir si trae el mismo discurso de combatir la corrupción? Pero yo creo, Ahmed, que se está dando una fisura muy fuerte en Morena por las candidaturas, y la razón es esa. Los candidatos que hoy están entrando a Morena en las municipales, en las diputaciones, pues son candidatos de la despensa. Entonces, dentro de Morena ha habido precisamente esta inconformidad. Yo creo que los 3 candidatos tendremos que demostrarle a la sociedad que somos capaces de hacer lo que proponemos, y que la sociedad tendrá que ver quién tiene los mayores elementos para eso. He sabido que yo tengo una
distancia personal con Roberto Albores Gleason, pero eso no me hará faltar el respeto. Eso es un tema ajeno. Yo actuaré con absoluta rectitud y respeto a la persona y a la institución en él, como lo haré con Rutilio, y evidentemente, si ellos rompieran esa posición, bueno, pues yo también asumiré otra situación. Mis contradicciones públicamente expresadas con Roberto Albores es porque he demostrado la intromisión y el hackeo y la manipulación de mis páginas de Facebook, de Wikipedia, en fin, y ataques hechos con el tema, pongamos, de una orden de Interpol, donde la ignorancia es gravísima, porque Interpol no investiga delitos, persigue delincuentes, que es muy diferente. Entonces el hecho de que el Interpol tenga una ficha roja no quiere decir que él te esté investigando. Y las fichas rojas pues las emite, en mi caso, las emitió un órgano absolutamente coludido con la persecución que se dio y que fue la Procuraduría del Estado. Pero es un tema superado jurídicamente y bueno, ellos intentaron y van a seguir atacando con eso, ¿no? Pero yo no voy a caer en este tipo de provocaciones. La gente, hace un rato decía Itzel, la gente está aburrida, está harta, está enojada y están precisamente en esa actitud por el abuso que hemos cometido los políticos en pleitos personales, en un abuso ilimitado de recursos públicos para propaganda personal. Eso es lo que la gente no quiere. La gente no puede admitir que tengamos un privilegio cuando lo que tenemos que tener nosotros es la austeridad para que el privilegio lo tengan ellos. Hace 6 años, en 2012, entraba un gobierno de jóvenes que prometían mucho, prometían el cambio, también prometían combatir la pobreza. De llegar a usted, con toda esta experiencia que tiene, ¿considera que 6 años serían suficientes para que Chiapas deje de ser este último lugar en crecimiento económico, para que deje de estar en los últimos lugares en todo? Para que deje de estar en el último lugar, sí. Para resolver el problema, no. Para asentar las bases de un sistema de gobierno basado en la determinación de la sociedad, en la valoración y calificación de la sociedad y en la cuantificación de ella para que las políticas públicas reflejen lo que la sociedad demanda, sí. Pero no podemos, evidentemente, en 6 años, pensar que una persona que está hoy en un nivel de pobreza extrema, bueno, hoy la pobreza ya la han subclasificado, ¿no? Hay pobres, hay pobrecitos, pobres, pobretones, pobrecísimos. Yo ya desconozco incluso todas las subclasificaciones, pero es muy difícil que una persona en pobreza extrema, que le mides que si come 3 veces al día y la pregunta es si comes, ¿cómo es? Suficiente, variada y sana. Bueno, si a mí me haces esa pregunta, pues yo estoy en pobreza extrema, ¿no? Y si estoy en pobreza extrema y te digo que como suficiente, sano y variado, pues dejo de ser pobre y ya no vas a ver el apoyo que me estás llegando a preguntar. Entonces, es como se están midiendo los temas de pobreza. Oye, ¿qué tan pobre es José Antonio? José Antonio, no, soy un hombre de clase media, vivo de los ingresos que tengo de un rancho vecino de Amé. ¿Y qué tiene en su rancho? En mi rancho tengo limón, tengo cultivo de orquídeas y estoy iniciando una explotación o un acto muy ambicioso en materia de borrego pedigüey. ¿Y eso como para qué le da, para qué le alcanza? Para vivir como vivo, para vivir bien, como lo hice cuando hace muchos años viví en una finca de café, que mis hijos tuvieran educación, tuvieran una vida normal, digna, que pudieran dedicarse a lo que tuvieran que hacer en materia de entretenimiento, preparación, tener salud y no tener como otros niños que sí están desprotegidos de eso, tener que trabajar para poder subsistir y que no pueden estudiar.
pero no soy un hombre de riquezas. Yo he trabajado siempre y voy a trabajar hasta el último día que tenga salud para subsistir. Este rancho, por cierto, lo tengo en sociedad con mi suegro y con mi esposa, con Aida, y prácticamente hoy soy un benefactor de ellos, porque ellos son los que trabajan y conducen, y yo el que está recibiendo el beneficio de la sociedad. Si trabajan ellos me lo gasto. Si ellos trabajan y yo lo estoy gastando. Pero volviendo al tema, una persona de pobreza extrema, ¿qué es estar en la pobreza extrema? Es que tengas un ingreso menor al salario mínimo, que no tengas garantizados los 3 alimentos, que no tengas acceso a la salud y que lógicamente tu condición de vida en tu hogar y en tu ropa estén abajo de los mínimos indispensables. Para hacer eso, ¿qué tienes que hacer? Llevarle a Prospera se llama, ¿no? El programa actual. Digo, cuando lo iniciaron era Progreso, por allá se llama Prospera, ¿no? Llevarle una canasta básica, llevarle un salario rosa a la señora porque porque es madre soltera, que por cierto, con toda seriedad se los digo, me decían que ha crecido tremendamente la tasa de divorcios en Chiapas, estadísticamente. Y es que todo el mundo está divorciando para tener acceso al programa de madres solteras, ¿no? Digo, puede ser anecdótico, yo no fui a revisar cifras, pero me lo dijo gente seria, ¿no? Y me causó me causó mucho asombro y mucha inquietud el tema. La única forma de combatir la pobreza es que la gente tenga un empleo. Y para emplearte, trabajas para alguien o tú trabajas lo que tienes. En Chiapas, la mitad de la población lo que tiene es tierra para trabajar. Ese es su patrimonio, la tierra que tiene como ejido o como bien comunal. O trabaja para alguien que tiene tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para combatir la pobreza en Chiapas? Atender el campo. Hacer del campo una entidad productiva. Y eso sí va a resolver el problema de la pobreza. En zonas muy marginadas, indígenas, lo primero es la comunicación. Si tú estás en un lugar donde no tienes nada, ¿qué es lo que te salva? Salir de ese lugar. Ir a otro lugar donde puedas encontrar mejores satisfactores. Es muy triste ver a un niño en Tuxtla Gutiérrez a las 12 de la noche con el cangurito, pero ese niño vive mejor aquí que como vivía en lo más confinado de Chenaló, de Chalchihuitán. Entonces, es el empleo lo único que puede combatir la pobreza. Ahí es donde seguramente yo tengo, y se verán más adelante, mis grandes diferencias con el enfoque que van a tener los candidatos que están participando en este proceso. No creo en el combate de la pobreza que están teniendo el gobierno federal y el gobierno estatal. No creo. Tenemos que atender la producción, tenemos que atender la inversión, tenemos que generar un estado donde la gente pueda venir a invertir, primero el mismo chapaneco, porque la gente no invierte donde hay inseguridad, donde no se respeta la ley, donde el orden no es vigente. La gente para invertir necesita la seguridad que lo que va a tener le va a dar un beneficio, que le va a garantizar el futuro a él y a su familia. Y si no se lo garantizamos, el dinero lo deja en el banco. O peor, va y compra un activo en otro estado donde no tenga estos problemas, ¿no? Entonces tenemos que hacer un Chiapas productivo. ¿Quiénes producen? La sociedad, pero el gobierno es el responsable de generar las condiciones para que esa sociedad invierta y se vuelva más productiva. Sobre el tema de la deuda de Chiapas, ¿qué tiene pensado José Antonio? Bueno, yo creo que lo primero es dar un estado único de la deuda, ¿no? Hay quienes dicen que se debían 40,000 millones, hoy son 20, o sea, ¿qué es lo que realmente se debe? ¿A quién se le debe? ¿En qué condiciones se dio? Y buscar una nueva reestructuración. Hay diversas versiones, que se pagan 1.800 millones al año de servicio y capital, que pagas 2.000 y que pagas 3.000. Desde los 1.000 y fracción hasta los 3.000, pues,
es un dinero, hagamos cuentas, ¿qué harías con 3,000 millones de pesos al año para invertirlo en el campo, en pequeña y mediana empresa y en turismo? ¿Transformarías Chiapas? Lo transformarías. Hoy en ninguno de los años has tenido ese dinero para aplicarlo. Entonces tenemos que ver, reestructurar esa deuda, no la puedes dejar de pagar. Si en esa contratación de deuda hay desviaciones demostrables, aplicar la ley a quien las cometió, porque tampoco puedes dejar impune un crimen de esta naturaleza cometido a tantas generaciones sin que hagas algo con eso. Y evidentemente estas economías que también tienen que ir aplicadas con una reestructuración financiera y orgánica del Estado, tienes que buscar, además de lo que te da la Federación, reordenadamente en estos programas dedicados al empleo. En el ámbito federal hay un programa que muy bueno para combatir la pobreza. Es un programa que hizo la FAO hace 11 años y consiste en que tú vas determinando un número de comunidades con asistencia técnica y ellos determinan los programas que van llevando a cabo. Estas familias tienen un límite de 3 años para que su proyecto productivo alcance la madurez y ya no reciban ningún apoyo, y si no lo alcanzan en ese tiempo, pues a atender a otros. Este programa, de todos los que yo he conocido en el ámbito federal y local, creo que es el más indicado para seguirlo llevando a cabo, clasificando las zonas más urgentes y necesarias a atacar la pobreza. Si a mí me preguntaras ahorita cuál es el mapa de la pobreza en Chiapas, pues creo que es un mapa difuso. Tuxtla Gutiérrez tiene pobreza extrema. Entonces, si subimos a las colonias colindantes con el límite de la reserva del sumidero, hay colonias donde la pobreza extrema es total y absoluta. Pero si hablamos por territorios, la pobreza extrema está ubicada fundamentalmente en Chalchihuitán, uno de los municipios indígenas de Chiapas, Santiago El Pinar y Aldama, que no han logrado, esa era la intención de haberles dado el ayuntamiento, no han logrado contrarrestarlo. En la Sierra Madre de Chiapas, la zona de Porvenir, Bellavista, Grandeza, tienen profundas limitaciones. Las zonas altas de Tapachula, Avincul, las zonas altas de Cacahuatán, el Ejido El Águila, y Unión Juárez, el Desencanto, son zonas en las que tenemos que concentrar la atención de la pobreza, y en las cañadas de Margaritas, que son la colindancia entre Margaritas y la Selva Lacandona. Son lugares que no tienen caminos, que no tienen agua, que no tienen drenaje, que no tienen luz eléctrica, que sus tierras son muy pobres, que dependen mucho de una misma fracción de tierra. Entonces, el mapa de la pobreza y el ataque que se tiene que tener es conocido. Hace muchos años, con quien hoy soy compañero de lucha, Jorge Luis Escandón, presidente de las Margaritas, en el año 2002 al 2003, hizo un programa de desarrollo de su municipio, creando microregiones en las cañadas de las Margaritas, y tuvieron un extraordinario resultado, pero con el ánimo de llegar, de que la comunidad se una, no que la desunas. Porque hoy llegas y le das a la mitad de la comunidad, prospera, y a la mitad no le das. ¿Y por qué le diste a la mitad y a la otra mitad no? Por el color político, por la instrucción que está llevando el promotor o la promotora, la coordinadora del programa. Entonces tenemos realmente que atacar de manera homogénea, completa, total a las comunidades, y con soluciones viables. El borrego es una extraordinaria alternativa. El café tenemos que rehabilitarlo. Del café vivió Chiapas. ¿Por qué ha dejado de vivir? Por la roya. ¿Por qué ha dejado de vivir? Porque no hay crédito. ¿Por qué dejó de vivir del café? Porque la variación de los precios, no ha habido una organización de Estado que garantice el coadyuve con el productor para que las ventas sean a futuro y no te afecten las caídas de los precios que la bolsa tiene. O sea, los problemas han sido tan recurrentes, son tan conocidos, que la pregunta es, ¿por qué no lo hemos hecho? Y yo estoy convencido que no se han hecho, o que para hacerlos, más bien, no quiero implicarle a nadie
esta responsabilidad, que para hacerlo necesitas conocimiento, voluntad, un compromiso absoluto con la honestidad. Si en Chiapas la justicia no la politizas, si en Chiapas la justicia es para aplicarle la justicia seca a todo el mundo, si la seguridad es para defender a la gente y a sus bienes y no solamente para estar contra, entre comillas, motines sociales, si el gobierno en Chiapas o la vida en Chiapas te permite que los presupuestos lleguen enteros a donde deben llegar con eficiencia y a donde se necesitan, solo con hacer eso Chiapas cambia. O sea, no tenemos que contratar a Stiglitz para que nos diga cómo debe ser Chiapas, ¿no? Yo creo que Chiapas requiere un gobierno con los pies en la tierra, comprometido con la gente, en plena y absoluta comunicación con la sociedad, sin despilfarros, sin aires de grandeza, con total honestidad y con mucha austeridad. Muchas gracias. ¿Cuántas páginas?